Caín y Abel, una historia conocida por todos. Sabemos que Caín es el primer hijo de Adán y Eva, Abel fue el segundo. Sabemos por la Biblia que ellos tuvieron otros hijos e hijas, muchos. La Biblia no dice cuántos, pero el caso de Caín y Abel es el caso donde vemos el primer asesinato en la Biblia. Y vamos a hablar un poco sobre la causa que llevó a Caín a acabar con la vida de su hermano de una manera tan triste y lamentable. Vemos entonces en Génesis capítulo 4 que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador. Nada malo con eso. Pero cuando llevó un tiempo, Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra y Abel llevó el primogénito de sus ovejas, los primogénitos de sus ovejas y la grosura de los mismos. Y el Señor vio con agrado a Abel y su ofrenda y no vio con agrado la ofrenda de Caín. Y Caín se enojó. ¿Cuál fue la diferencia? Una cosa importantísima en ese texto, en Hebreos capítulo 11 va a decir que Abel ofreció su ofrenda por fe. Abel ofrendó a Dios aquello que realmente era lo que Dios quería, y eso es un acto de fe. Abel ofrece a Dios un sacrificio de los primogénitos de las ovejas y de la gordura de los mismos. Él sacrifica un animal, se derrama sangre. Y recuerden en Génesis capítulo 3, el sacrificio que Dios hizo por Adán y Eva fue un sacrificio de animales para vestirlos con las pieles. Lo que quiere decir es que en el sentido de que Caín y Abel habían escuchado la historia de Adán y Eva, sabían lo que debían hacer y Abel lo hizo. El hecho de que Caín era labrador no quiere decir que Caín no podía pedirle a Abel una oveja para matar. ¿Por qué Caín no hizo eso? ¿Por qué Caín actuó de una manera independiente de Abel y no le pidió una oveja para ofrecerla a Dios? El sacrificio de Abel fue un sacrificio por fe, más entienda, un sacrificio por fe es un sacrificio que es hecho de la manera correcta, siguiendo los lineamientos de Dios. No podemos pensar que si Caín hubiera ofrecido el sacrificio por fe del producto de la tierra, Dios iba a agradar. No se cuestiona la sinceridad de Caín, lo que se cuestiona es la fe de Caín. Y fe no es igual a sinceridad. La sinceridad, podemos hacer cosas con sinceridad, pero no con fe. Porque fe es ser fiel a Dios, fiel a su palabra, fiel a lo que Él ha establecido. Y lo que Dios había establecido en Génesis capítulo 3 era que el sacrificio sería de animales. Y fue lo que Abel hizo y fue lo que Caín no hizo. La raíz del pecado y lo que crea la ira en Caín y después la envidia que lleva al asesinato fue justamente el no querer agradar a Dios de la manera que Dios pidió que fuera agradado. Era querer agradar a Dios bajo sus propios términos. Y nosotros debemos tener mucho cuidado cuando queremos agradar a Dios de la manera que nosotros queremos fuera del contexto de la Biblia. Para Caín y Abel el conocimiento de Dios era básico. Ellos debían ofrecer un sacrificio de acuerdo con lo que Dios había establecido a Adán y Eva. Fácil, sin muchas explicaciones, solamente repetir el sistema. Abel lo hizo y Caín no. Aprendamos a obedecer a Dios en los términos que Él ha establecido, comenzando por nuestra fe en Jesús. Debemos creer en Cristo así como la propia palabra de Dios nos lo dice. Vivir para Dios de acuerdo como la propia palabra de Dios lo dice. Y no inventemos el círculo cuando sabemos dónde está. No tenemos que inventar la rueda, que la rueda ya fue inventada. El camino al Padre es a través de Jesús. Nunca se olvide de eso. Y por otro lado, no endurezca su corazón. Vivamos de tal manera que Dios se agrade, porque hacemos las cosas de la manera como a Él le agrada. Que Dios te bendiga. Este es nuestro devocional del día de hoy.